Entonces, primero, buenas tardes. Para dar la bienvenida a todos los participantes del, del webinar, ¿no? En unos minutos vamos a pasar a ceder la palabra a Jesús, quien nos va a exponer el tema de estimación de recursos y dominios de estimación, ¿no? Primero vamos a hacer una breve presentación de Min Consulting, ¿no? Bueno, primero somos una empresa consultora peruana, ¿no? Ya llevamos varios años realizando consultoría para varias empresas mineras, ¿no? En la vista se observa el stand que estuvimos el año pasado en el Perumín, ¿no? Entonces, tenemos, al ser consultores, nos hemos diversificado en la parte de tajo abierto subterránea, tenemos especialistas de ambos sectores, ¿ya? Y trabajamos con las más recientes metodologías de planificación y optimización de planes, ¿no? Nosotros evaluamos tanto proyectos de tajo abierto como subterráneo, ¿no? Justo Jesús Limayes, con él maneja los métodos de estimación para ambos métodos. Es diferente el procedimiento de estimación de recursos, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que hacemos como Min Consulting, ¿no? Hacemos estudios de evaluación de proyectos mineros, ¿no? Hacemos estudios conceptuales de factibilidad y factibilidad, ¿no? En la evaluación de proyectos mineros hemos desarrollado con Jesús el modelo de recursos, estimación de recursos minerales, ¿no? Reservas, diseño de infraestructura minera, ¿no? También hemos desarrollado servicios para minería de tajo abierto, ¿no? Entre nuestros clientes tenemos a Las Bambas, Shawindo, también Marcobre también, ¿no? En general estamos haciendo bastante lo que es diseño de mina, planificación estratégica robusta, ¿no? Simulación del sistema de carril y transporte, ¿no? En minería subterránea hemos desarrollado proyectos para Minsur, para San Rafael, para Compañía Minera Raura, para Buenaventura, para el Brocal, ¿no? Solo para nombrar algunas, ¿no? En ellas hemos desarrollado lo que es planes LOM detallados, trigos de método de minado, sistemas, estudios de ventilación, ¿no? Etcétera, ¿no? Y también hacemos ingeniería para permisos, ¿no? Todo lo que es desarrollo de, de proyectos, infraestructuras, diseños para permisos ambientales, ¿no? Aparte, hacemos toda la parte de tercerización de largo plazo de las minas. Algunas minas requieren tercerizar esta área porque se requiere bastante manejo de software, ¿no? Y en algunos casos hasta bastante programación, ¿no? Bueno, y por último, somos partners de Dassault Systems en el Perú, ¿no? Somos representantes y manejamos todas las herramientas de Dassault, incluyendo Whittle, iSight, Mindchat, Surpack, ¿no? PCDC para caving, ¿no? Y aparte de estas herramientas, nosotros también manejamos el resto de herramientas del sector, ¿no? Como Mansight, Datamine, Deswik, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Acá estoy presentando acá a Jesús Limaya. Con Jesús Limaya hemos desarrollado proyectos de hace casi 6 años, ¿no? Él es geólogo modelador, ¿no? Senior. Es ingeniero geólogo de la UNI. Es especialista en modelamiento y estimación de recursos. Cuenta con 28 años de experiencia evaluando recursos minerales. De los 28 años de experiencia, tiene 12 años de experiencia desarrollando modelos para minería subterránea y 15 años de experiencia para tajo abierto, ¿no? Se ha desarrollado como estimador de recursos y reservas, gestor de base de datos en Simsa, Marsa, Yanacocha, Aruntani, Strata. Y ha trabajado también en Mansight Mintec y en Minera IRL, ¿no? Es nuestro consultor senior en temas de estimación de recursos, ¿no? Bueno, entonces esta es la presentación de Jesús. Bueno, quiero dar la bienvenida a Jesús. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, les voy a hacer un resumen de todas los trabajos necesarios para alcanzar una
una excelente estimación de recursos basado en el análisis de los dominios de estimación. Para algunas personas que son nuevas, digamos, en este tema, la estimación de recursos se realiza a partir de la información de los datos de campo, de las interpretaciones que realiza el geólogo, que son llevadas luego a modelos 2D, modelos 3D, y a partir del cual el geólogo de estimación va a buscar encontrar la mejor estimación. Y para ello su soporte va a ser la información de campo, ¿no? Que pueden ser las muestras, los sondajes, ¿no? Y es por ello que es muy necesario y se recomienda siempre, antes de realizar una estimación, un análisis estadístico de los datos, primero realizar la validación de los datos, ¿no? Verificar que la información es coherente, por decir, que no existan leyes con valores negativos, ¿no? Que no existan tramos de muestreo sobrelapados, o que quizás de repente que no tengan de todos sus valores ingresados, ¿no? Porque a veces hay sondajes que tienen todos los datos menos la ley. Eso principalmente. Entonces, una vez realizada la validación de los datos, podemos proceder nosotros a realizar un análisis estadístico de toda la información. Para ello, nosotros nos basamos en herramientas estadísticas muy conocidas, como son los histogramas, los gráficos de frecuencias acumuladas, la determinación de la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar, ¿no? Todos estos parámetros estadísticos nos van a ayudar a identificar con qué tipo de datos vamos a trabajar, ¿no? Puede ser de que los datos tengan una distribución normal o también quizás log normal, ¿no? En cada caso, el tratamiento de datos es distinto, ¿no? Cuando se trata de una distribución de datos de tipo normal o gaussiana, el uso de la mayoría de las fórmulas, como es la media, la mediana, la varianza, se utilizan tal como nos lo han enseñado. El problema es cuando tenemos que hacer una transformación de los datos. Entonces, lo principal, ¿no?, es caracterizar a toda esta información, ya sea aplicándole una transformación, como puede ser una conversión a logaritmos, u otra transformación que los datos requieran. La idea es llevarlos estos a una distribución de tipo gaussiana o normal, ¿no? En el caso de una transformación logarítmica que lleve a una distribución normal, en este caso estaríamos hablando de distribuciones log normales. La distribución log normal se caracteriza porque a la hora de graficar, sin aplicarle algún tipo de transformación de datos, esta se muestra con un sesgo hacia el lado izquierdo, ¿no?, pegada hacia los valores bajos. En la imagen que estamos observando, ¿no?, nosotros podemos visualizar, por ejemplo, un histograma en el cual podemos identificar dos poblaciones superpuestas. Al mostrarse superpuestas, es difícil nosotros que podamos realizar una adecuada interpolación de leyes si es que no logramos separar estas dos poblaciones, ¿no? El análisis estadístico cumple esta función, entonces. Primero, identificar
cuántas poblaciones pueden haber dentro de toda la población global de datos para luego dividirlas en diferentes poblaciones. Cada población va a corresponder a un dominio, ¿no? En este caso, puede haber un dominio digamos, de leyes intermedias, un dominio de leyes altas, y también podría haber quizás un dominio de leyes bajas, ¿no? O en las alteraciones más débiles. Entonces, ese es el principal objetivo, ¿no? del análisis estadístico. Al graficar, al graficar las poblaciones utilizando las curvas de probabilidad acumulada, nosotros logramos observar a veces que en vez de que estas poblaciones estén representadas mediante una línea, más bien observamos más de una línea en esa población, ¿no? Por ejemplo, en la gráfica, en color azul podemos observar acá una pendiente, y en esta zona otra pendiente, ¿no? Igual también para la población en color verde, ¿no? Igual una pendiente por acá y otra pendiente por acá. Mientras que en la población roja aparentemente parece que todo estuviera sobre una misma pendiente. Entonces, esos cambios de pendiente, al graficarlo de esta manera a las poblaciones, nos determina más rápidamente cuántas poblaciones podemos pensar que haya en una población de datos, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer en este caso sería aplicar una metodología que nos permita separar en dos a estas poblaciones, ¿no? Una de las metodologías que se suele utilizar es separarlas por el valor digamos, de la ley, ¿no? En este caso, el punto de quiebre de esta línea azul, yo más o menos lo ubico por este punto, y si nos vamos hacia el lado izquierdo, en el eje de las abscisas, en el eje de la vertical, podemos observar nosotros un valor, ¿no? Aproximadamente yo calculé que debe ser el 0.3 o 0.25. Entonces, lo que tendría que hacer yo es, en las leyes de los sondajes, filtrar todas las leyes que sean menores de 0.25. Y con esas leyes, en el modelo, tendría que generar una interpretación. Y después, con las leyes mayores a 0.25, tendría que generar otra interpretación, ¿no? Y con ello construir sólidos envolventes. Estos sólidos envolventes o geometrías de mineralización nos van a permitir luego codificar a los sondajes y poder identificar dos o más grupos de poblaciones de datos mezclados en las leyes de los sondajes, ¿no? Una vez que nosotros hayamos dividido a las poblaciones totales en subpoblaciones, pues podemos decir de que ya estamos empezando a determinar los dominios de estimación. Luego, estos dominios deben de ser comparados para averiguar si es que dos o más de ellos pueden unirse, ¿no? En una sola población. A este tipo de análisis estadístico o análisis gráfico se le denomina análisis de contacto, ¿no? El análisis de contacto nos muestra cómo se comporta la ley al pasar de un dominio hacia otro dominio, ¿no? Si el salto o el cambio es muy abrupto,
por decir, en la gráfica que está más a la izquierda, ¿no? Tendríamos una ley media en este dominio, y al pasar del contacto hacia el otro dominio, tenemos un salto en el valor. Entonces, eso nos indica de que el tipo de contacto entre los dos dominios es un contacto duro, que no podríamos unirlas para realizar una estimación. En otras palabras, lo que significa es de que este dominio se debe de estimar con muestras que correspondan solamente a este dominio. Y lo mismo, ¿no? En este otro dominio, las leyes se deben estimar utilizando las muestras que correspondan a este dominio. En el segundo análisis de contacto tenemos casi un análisis, una pequeña variación, ¿no? Nosotros podríamos aplicar que el contacto entre esas dos poblaciones es un contacto suave, y que podríamos mezclar las muestras de ambos lados para realizar una sola estimación, ¿no? En el tercer gráfico, que está más a la derecha, nosotros podemos observar de que, si bien entre los dos dominios hay una conexión gradual, observamos de que hay una cierta pendiente, de que las leyes que están en uno de los dominios, conforme van pasando hacia el dominio 2, están incrementándose en valores. Este tipo de contacto se le llama contacto gradacional, ¿no? Y lo que se hace en estos casos es realizar la interpolación, pero ya no utilizando un alcance, digamos, dado un alcance muy grande, sino un alcance menor, ¿no? Que nosotros estimemos quizás en función al gráfico, podría ser más o menos 10 o 15 metros, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos agrupar uno o más poblaciones de datos para formar un solo dominio. Posteriormente a la identificación de los dominios de estimación, el siguiente paso para poder nosotros identificar la variabilidad de las leyes en cada dominio, necesitamos nosotros apoyarnos en las herramientas geoestadísticas, como son el variograma, ¿no? Tenemos dos tipos de variogramas. Tenemos los variogramas a lo largo de cada sondaje, al cual le llamamos downhole variogram, y los variogramas entre grupos de sondajes, ¿no? Que serían los variogramas en base a un determinado alcance y dirección, ¿no? En el caso de los downhole variograms, nos permite identificar en valores cercanos a cero, cuánto es el intercepto del variograma con respecto al eje Y, ¿no? Por lo general, este valor no es posible determinarlo en los variogramas direccionados. ¿Por qué? Porque los sondajes están espaciados a veces hasta 40, 50 metros, ¿no? Entonces, es muy difícil identificar este valor del intercepto. Para ello, entonces, nosotros nos guiamos en el downhole variogram, y el valor que obtengamos en este gráfico lo vamos a utilizar después para ajustar el variograma en los variogramas direccionados. Los variogramas direccionados se realizan si es un yacimiento diseminado, se hace en todas las direcciones, tanto horizontales como verticales, ¿no? Para poder identificar cómo está orientado el elipsoide de mineralización. Para ello, entonces, nosotros deberíamos de realizar múltiples juegos de variogramas, y luego, en base a ello, generar un variograma 3D para calcular los alcances y a la vez también la orientación del elipsoide.
En el caso de vetas o mantos, el variograma se tiene que hacer direccionado en la dirección del rumbo y buzamiento de las estructuras, ¿no? Para poder obtener la mayor cantidad de datos. Se hace un giro, se utiliza para esto las coordenadas relativas, y en base a eso nosotros podemos realizar el ajuste del variograma 3D para este tipo de estructuras. Aparte de esto, paralelamente, el geólogo en el campo nos tiene que realizar una interpretación en base a los datos de los sondajes que nos permita obtener la geometría que va a tener estos dominios en el yacimiento, ¿no? Luego de haber hecho el análisis estadístico de los datos, yo le puedo decir al geólogo qué alteraciones o qué litologías se podrían juntar para que pueda realizar una interpretación más rápida y ajustada a los tipos de distribuciones de leyes que hay en el yacimiento, ¿no? En este caso, luego de haber hecho el análisis estadístico, solamente se han creado 3 poblaciones. En azul está la población, digamos, más hacia la zona externa, y en la zona central tendríamos a la población de leyes en color naranja. En el contacto entre los azules y los naranjas estaría la zona verde, que sería, digamos, una zona de leyes intermedias. Luego de haber hecho el geólogo las interpretaciones y convertidas estas luego a modelos sólidos a través de la generación de superficies, también se puede realizar esto utilizando los programas de modelamiento que existen en el mercado como Leapfrog, ¿no? En el cual también se le puede alimentar algunas secciones como guías y que las utilice como ayuda para poder generar estos sólidos de interpretación. Una vez ya obtenido los dominios de estimación mediante sólidos geométricos, estos sólidos se van a utilizar para representar en un modelo de bloques la distribución de los diferentes tipos de poblaciones dentro del yacimiento, ¿no? Entonces vamos a generar una red de paralelepípedos, ¿no? Que van a ser codificados luego con estos sólidos. La codificación nos va a permitir, a su vez, obtener, antes de realizar la estimación de recursos o la interpolación de leyes, tenemos que obtener cuáles son los parámetros de interpolación que va a tener cada uno de los dominios, ¿no? Hemos dicho de que muchos dominios permiten a veces que una o más poblaciones se puedan juntar, pero hasta una cierta distancia, ¿no? Entonces, es posible de que en la interpolación se necesiten crear muchos pasos para llegar a la estimación total de todo el yacimiento. Por ejemplo, yo primero podría empezar por una interpolación utilizando un alcance de acuerdo al variograma para interpolar todas las zonas que correspondan a bloques medidos e indicados, ¿no? Que es hasta donde me permite el alcance del variograma. Cuando quiera interpolar zonas que están mucho más alejadas del alcance del variograma, ya necesitaría utilizar darle un mayor alcance a los radios de interpolación. En este caso, podría duplicar
los alcances obtenidos en los variogramas, como una manera de interpolar zonas que se encuentren más allá del alcance del variograma, ¿no? A estas zonas le vamos a llamar zonas, van a ser las zonas de recursos inferidos, ¿no? que van a estar más allá del alcance del variograma. Entonces, dentro de la zona del alcance del variograma, siempre van a estar todos los recursos medidos e indicados. Son los que tienen la mayor certeza del yacimiento. En la imagen, en el lado izquierdo, nosotros podemos observar las leyes de los bloques interpolados mayores a un valor, ¿no? En este caso, 0.35 es la ley de corte, y se está mostrando, en este caso, todas las zonas con leyes intermedias a altas. La zona externa está aproximadamente en valores menores a 0.35% de cobre. Y en la imagen que está al lado derecho, observamos en sección, ¿no? Las leyes de todo el modelo de bloques. Se observan algunos sondajes, ¿no? Las trazas con las leyes de algunos sondajes, y superpuestos a ellos están los bloques de recursos interpolados, ¿no? Entonces sí se observa pues una correspondencia entre la ley del sondaje y las leyes de los bloques estimados. Aparte de ello, pues se tienen que realizar validaciones cruzadas para comprobar si es que las leyes del método que hemos aplicado nos da el menor error de estimación. También se pueden realizar comparaciones gráficas como histogramas de leyes para comparar si las leyes de los sondajes y las leyes de los bloques estimados tienen la misma distribución, ¿no? Porque esa es una forma, digamos, de comprobar de que la interpolación ha sido satisfactoria. Si yo tengo leyes en el sondaje que tienen una distribución y las leyes en el modelo tienen una distribución distinta, significa que he alterado los datos y más bien estoy obteniendo quizás una sobreestimación o subestimación de valores, ¿no? Por ello es recomendable realizar la validación de leyes tanto entre el modelo y las leyes de los sondajes, así como también entre las leyes del modelo mismo, ¿no? Para verificar si las leyes de los sondajes y las leyes del modelo son muy similares, se pueden superponer los dos histogramas, ¿no? Como en este caso, podemos observar dos dominios de estimación dentro del modelo de bloques, y en cada dominio hemos superpuesto las leyes en color azul, son las leyes de los compósitos, y en color verde están las leyes del modelo de bloques, ¿no? Entonces, hay una similitud bien definida, ¿no? Y lo mismo también en el dominio número 2, ¿no? Tenemos en color azul las leyes de los compósitos y en color verde las leyes del modelo de bloques. Entonces, de esta manera estamos validando de manera gráfica el modelo versus las leyes en los sondajes. También se puede realizar una validación visual, ¿no? Generando secciones puede ser secciones este-oeste, norte-sur o vistas en plantas, en donde se pueda superponer las leyes de los sondajes y las leyes del modelo para comprobar si es que hay alguna diferencia entre la ley estimada y la ley del sondaje. Para poder validar si es que las leyes del modelo se ajustan, digamos, a la ley de los sondajes, también podemos compararla. El método de interpolación que hemos utilizado digamos, puede haber sido Kriging, y compararla con las leyes de los sondajes representada a través de la interpolación utilizando las leyes del vecino más cercano, ¿no? En este caso tenemos el AU 110
van a ser las leyes del modelo interpoladas con Kriging, y AUNN es las leyes interpoladas por el método del vecino más cercano. Lo que se tiene que observar es de que haya una similitud. ¿Por qué? Porque significaría de que en ese punto la ley del sondaje dice un valor y la ley del modelo también está representando casi el mismo valor, ¿no? Entonces, esto es lo que representa esta gráfica, que las leyes en algún punto de la sección del modelo corresponden con la ley del sondaje en dicho lugar, ¿no? Y igual también se realiza en las dos direcciones. Acá esta es una validación utilizando secciones este-oeste, y esta es una validación utilizando secciones norte-sur. Finalmente, para completar la estimación, lo que se tiene que hacer es la clasificación de los recursos, ¿no? No existe en los estándares internacionales una regla que indique de qué manera clasificar los recursos, pero lo que sí se requiere es de que la metodología utilizada para clasificar los recursos sea coherente digamos, con el tipo de yacimiento, con la cantidad de información brindada y la distribución de los datos, ¿no? En este caso, bueno, para esta clasificación se ha utilizado una variable estadística de la interpolación llamada índice de variabilidad relativa, que es una variable que agrupa a varios tipos de datos, que sería, uno, la varianza de Kriging, que se obtiene a la hora de interpolar las leyes. El otro es el número de compósitos utilizados para interpolar cada uno de los bloques. Y tercero, la ley promedio de cada bloque. La ley promedio de cada bloque interpolada, ¿no? Entonces, utilizando la combinación de esos tres datos, principalmente, se obtiene la variable RPI, que significa índice de variabilidad relativa, y luego de realizar un análisis estadístico de esta población de datos, se determinan los rangos para diferenciar los bloques medidos, los bloques indicados y los bloques inferidos. En base entonces a esto, luego estamos codificando, por ejemplo, en color rojo los bloques medidos, en color verde los bloques indicados y en color azul los bloques inferidos. Hasta acá, entonces, nosotros podemos identificar cuáles son los procesos, los pasos necesarios para poder realizar una correcta estimación de recursos, estimación y clasificación, utilizando el uso de los dominios de estimación, ¿no? Hemos dicho pues de que los dominios de estimación representan la manera en que las leyes del yacimiento se suelen agrupar por zonas. Esto puede obedecer a condiciones físico-químicas que posibiliten de que hayan zonas ricas y zonas pobres en el yacimiento, ¿no? Geoestadísticamente a estas zonas de similares características se les denomina zonas de estacionariedad o zonas estacionarias, ¿no? Que vendrían a ser zonas con igual comportamiento geológico, metalúrgico, físico. La definición adecuada de los dominios de interpolación, de estimación. Entonces,
nos va a ayudar a reducir el sesgo a la hora de interpolar las leyes, ¿no? ¿Qué pasaría si yo no utilizara dominios de estimación y interpolara solamente, digamos, en base a las leyes del yacimiento? Lo que va a pasar es de que las leyes altas y las leyes bajas se van a interpolar simultáneamente, ¿no? Y en algunos casos las leyes altas se van a diluir, o sea, se van a subestimar, mientras que las leyes bajas en otras zonas se van a incrementar, ¿no? Va a haber una sobreestimación. Para evitar eso es entonces determinar adecuadamente los dominios para que se puedan separar zonas de leyes altas, zonas de leyes bajas y zonas de leyes intermedias. Hay diferentes metodologías de interpolación de leyes dentro del CRIN. Por ejemplo, podemos hablar también del CRIN de indicadores, de multiindicadores, que también podría ayudar a mejorar más aún todavía la separación de zonas con diferentes grados de leyes, ¿no? Leyes altas, leyes intermedias, intermedia 1, intermedia 2. Entonces, si se requiere un análisis a diferentes niveles, se podría utilizar como ayuda estos métodos. Otra consideración es que a la hora de construir los modelos, de interpretar los modelos, si es que uno no ha logrado, identificar cuáles son los dominios de estimación, entonces podemos estar de repente modelando zonas que no corresponden, ¿no? O estamos juntando zonas de diferente valor medio a la hora de interpretarlos. Entonces, yo creo que antes de realizar una interpretación geológica, una interpretación de mineralización, deberíamos de realizar primero el análisis estadístico para con esto nosotros tener una base matemática que diga que lo que estamos haciendo obedece a un comportamiento geológico, a un comportamiento estadístico. Y bueno, otra recomendación que yo podría dar sería a la hora de generar los sólidos, las interpretaciones, no realizar sobre estimaciones en los modelos, porque genera volúmenes que no van a estar soportados por una información física, ¿no? Debemos de ajustarnos a veces al alcance que nos dé los variogramas. Si el variograma nos dice de que la continuidad de las leyes es hasta los 50 metros, pero de repente a la mitad de esa distancia nosotros tenemos una falla que quizás pueda estar desplazando la mineralización, ¿no? Entonces, es necesario no solamente considerar los parámetros geoestadísticos, sino también los parámetros geológicos del yacimiento. Bueno, todo esto nos lleva a que los recursos que vamos a obtener y a reportar estén adecuadamente soportados con la información física de campo y que sea auditable para que cualquier empresa pueda revisar esta información y poderla comprobar, ¿no? Si es que los resultados están o no de acuerdo a la información proporcionada. Esto es lo que nos piden la mayoría de los códigos internacionales, tales como el YORK y el NI 43101. Finalmente, dentro de los servicios que la empresa hace, tanto para servicios de auditoría como
estimación de recursos minerales, ¿no? Nosotros realizamos elaboración de modelos de bloques tanto para minas subterráneas como minas de tajo abierto. También podemos realizar auditorías de recursos minerales alineados a los códigos internacionales y mostrar debilidades o fortalezas en la interpretación o en el desarrollo, en el cálculo de los recursos estimados. En cuanto a, podemos realizar también estimación de recursos minerales para diferentes tipos de yacimientos, diferentes metales. Se puede realizar una visita a algunos yacimientos para ayudar en la elaboración de los programas de exploración mineral, ayudándonos para esto en la información geofísica, geoquímica y la información misma del modelo de bloques. También se pueden realizar elaboración de estudios geoestadísticos como parte a veces de la preparación de un informe de recursos de acuerdo a la norma 43101. Podemos realizar también la supervisión en la elaboración de estos informes, o también reportes y notas de prensa que se tengan que presentar a la bolsa de valores. Asimismo, también auditoría en recursos minerales alineados principalmente a los códigos internacionales como el YORC y el NI 43101. Estos son los datos de contacto para cualquier información adicional. Tenemos servicios de consultoría a través de Min Consulting. Pueden entrar a la página web o también escribirnos a estos correos electrónicos. Muchas gracias a todos entonces por su atención y esperemos tenerlos siempre presentes y en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Min Consulting, líderes en consultoría minera.